Mi bisabuelo, que en paz descanse, solía contar una historia de sus años mozos cuando trabajó en la construcción del ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Era liniero. Se encargaba de levantar postes y tender el cable del telégrafo, siempre un poco más atrás de la cuadrilla principal, que iba abriendo camino con rieles, dinamita y golpes de martillo. Decía que era un trabajo duro, pero parejo. Dormían en carpas o al raso, comían lo que se podía. A veces no había agua, a veces no había sombra. No había radios ni mapas detallados, ni forma de saber la hora si no era viendo el sol. Todo se medía en distancias y en ruido. Lo que se escuchaba desde lejos era el pulso del avance, el martilleo metálico sobre las vías. Si no lo oías, estabas demasiado atrás. Aquel día estaban en la sierra, metidos entre cañones altos, en un tramo donde no había pueblo cerca. Todo era monte, piedra y silencio. La cuadrilla había acampado al amanecer y levantaron el campamento con prisa, olvidando una caja. La caja de herramientas finas que mi bisabuelo usaba en su labor. «Ya voy, está fácil, no necesito que me acompañen», les dijo. «No más hay que seguir la vía, no tiene pierde». Empezó a caminar sobre los durmientes con la sierra de un lado y el precipicio del otro. Al principio se escuchaba el eco de los hombres más adelante, pero después de una curva ancha, todo ruido desapareció. No había viento ni aves, solo el crujido de su propia pisada. Lo que recordaba con más fuerza no era el calor ni el peso del equipo, sino ese silencio. Decía que no era un silencio normal, uno que parecía aparecer tan pronto llegó él, como si el monte estuviera mirándolo, esperándolo. Decía que era raro, espeso, que los árboles no se movían. La vía, que desde lejos parecía una hazaña, ahí se sentía frágil, frágil como si estuviera puesta encima de un terreno que no la quería. Después de casi una hora caminando, por fin llegó al claro donde habían acampado de madrugada. Vio la caja junto a las cenizas y nada más. Todo parecía normal, pero no se sentía normal. El aire olía a quemado, pero no a fogata, a otra cosa. Y el cielo tenía un color que no recordaba haber visto antes. Recogió la caja sin pensarlo mucho, pero al agacharse notó que el aire empezaba a cambiar. Al principio era un vientecillo seco rascando entre las piedras, pero luego se hizo más fuerte. Venía de golpe, no en ráfagas, sino como empujones constantes que llegaban desde el fondo del cañón. No había nubes, pero el clima ya no era el mismo. Iba de regreso cuando pasó. Caminaba con la caja en los brazos, siguiendo los rieles, pero justo al rodear la misma curva, la que lo había dejado sin sonido la primera vez, el aire se levantó más fuerte. Era viento caliente como de desierto, pero traía tierra y un sonido raro como un zumbido de fondo. Mi bisabuelo tropezó con algo. No supo si fue una piedra, una raíz o su propio pie. El caso es que se fue de boca, la caja salió disparada y él cayó hacia el borde del barranco. No era una caída libre, por suerte.
pero sí una pendiente empinada de piedra suelta, maleza baja y ramas secas. Se fue resbalando, se golpeó la cadera, los hombros, intentaba frenar con las botas, pero cada movimiento soltaba más grava. Bajó como 20 metros antes de quedar atorado entre unos troncos que se cruzaban en el camino, justo antes de que empezara el corte más vertical. Quedó ahí, con la espalda rascada, las palmas llenas de tierra y la caja de herramientas perdida más arriba. La sierra se sentía distinta ahí abajo, como más cerrada, más antigua. El aire no bajaba hasta ese punto. Nada, solo su respiración agitada y algo más. Como un golpeteo seco, como si alguien más se estuviera moviendo no muy lejos. Pero no eran sus compañeros porque gritaba y nadie le contestaba. En verdad estaba en una zona donde no había absolutamente nadie. Estuvo como 2 horas dando vueltas, tanteando el terreno. Intentó subir por varios puntos, pero todos eran demasiado empinados o estaban cubiertos de piedras sueltas. Cada vez que avanzaba 2 pasos, resbalaba uno. Terminó siguiendo una línea natural del terreno, esperando encontrar alguna zanja, alguna parte menos agreste por donde trepar. Encontró claros, algunos muy abiertos pero sin salida, zonas donde el sol se colaba a pedazos como si el monte se burlara de él, mostrándole el cielo pero sin darle camino. Luego zonas arboladas tan cerradas que tenía que avanzar encorvado, cubriéndose la cara con el antebrazo por las ramas secas que se le venían encima. Todo se le pegaba a la ropa, tierra, ramas, telarañas. El sudor se le secaba en la espalda, pero seguía saliéndole de la frente. En un punto se detuvo. Había dejado de pensar en la caja. Solo buscaba un sitio con lógica, alguna marca del paso humano, un tronco cortado, una piedra acomodada como asiento. Algo que le dijera, por aquí ha pasado alguien antes. Nada. Con la llegada de la tarde, la luz empezó a cambiar. Supo que si no encontraba salida, le iba a tocar quedarse ahí abajo toda la noche. Empezó a prepararse mentalmente. Buscaría un espacio resguardado, tal vez un árbol seco, algo que hiciera de refugio. Si había suerte, podría juntar hojas secas, protegerse del viento. No era la primera vez que dormía a la intemperie, pero esa zona era desconocida, y esa sensación de que la sierra no lo quería ahí no ayudaba en nada. Fue entonces cuando lo escuchó, un ruido más claro, más cercano. No viento, no ramas moviéndose, como si algo o alguien hubiera pisado con intención a unos metros de donde él estaba. Se detuvo. Ya no solo era la falta de sonido, era una sensación física, como si algo más estuviera ahí, respirando despacio, esperando a que él hiciera el siguiente movimiento. Giró la cabeza apenas, tratando de mirar por encima del hombro sin mover el cuerpo. No había nada. Solo arbustos, ramas secas y las sombras alargadas de la tarde que iba desapareciendo. Sin embargo, algo estaba mal. El aire estaba más denso, cargado, difícil de respirarlo.
Dio un paso hacia atrás y entonces lo escuchó. No fue un grito, no fue un susurro. Fue un sonido intermedio, como si una persona intentara hablar debajo del agua. Algo largo y descompuesto. Fue entonces que por fin lo vio. No venía caminando, venía bajando, despacio, desde la parte más alta del cañón. Lo primero que alcanzó a distinguir fue el contorno. Una figura humana, pero demasiado alta, demasiado delgada, con los brazos colgando más de lo que era posible. Parecía estar cubierta de sombra, pero no sombra de árbol, una oscuridad que le pertenecía, que se pegaba a su cuerpo como otra piel. No tenía un rostro claro, o tal vez tenía dos, uno donde debería ir inexpresivo y otro más abajo, más humano, más alerta, como si alguien lo estuviera observando desde un lugar donde nadie debería tener ojos. Mi bisabuelo se quedó paralizado. Mi bisabuelo se quedó paralizado. La cosa avanzó sin ruido. A veces parecía dar pasos, otras veces simplemente aparecía más cerca sin que él viera cómo, como si el terreno no le importara. Sintió que se le aflojaban las piernas. No era miedo normal, era otra cosa, algo en sus entrañas que le decía que eso no era parte del mundo. Intentó moverse, no pudo. Solo cuando la criatura ya estaba a unos pocos metros, logró dar un paso atrás. Tropezó con una raíz, cayó sentado y en ese momento el aire se llenó de un olor raro, a algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Levantó la vista y la cosa se había agachado. No hizo ruido, extendió un brazo hacia él, no como para atacarlo, más como si lo estuviera eligiendo. Y entonces, con una velocidad que no coincidía con la calma de antes, lo tomó de la pierna. No con una fuerza brutal, pero sí con firmeza. Y lo alzó, no lo arrastró, no lo empujó, lo levantó. Sintió como sus pies se despegaban del suelo, como su cuerpo colgaba boca abajo y el aire golpeaba su espalda. Alzó los brazos instintivamente para protegerse, pero no había ramas, no había rocas, solo cielo. Cerró los ojos y entonces empezó a subir. Mientras subía boca abajo, con el cuerpo colgando como un gato muerto, sintió el viento golpearle el rostro. Pero lo que más lo perturbó no fue la altura a la que lo levantó aquella criatura, ni el dolor de la pierna atrapada, ni el vacío bajo él. Fue la cara, esa segunda cara, la que no debería estar ahí, la del torso de la criatura que lo miró todo el tiempo. No parpadeaba, no se movía como una mueca sin control, estaba viva y le sonreía. No era una sonrisa burlona. Parecía más bien una sonrisa suave, lenta, casi tierna, como si una madre mirara a su hijo después de una travesura. Una expresión que no tenía lugar en ese cuerpo, ni en esa escena, ni en el mundo. Ascendieron despacio, no hubo batir de alas, solo altura y una calma inquietante. Y sin aviso, aquel animal lo soltó.
No lo aventó, lo dejó caer con cuidado. Lo puso sobre las vías a unos metros de donde había tropezado horas atrás. El cuerpo le dolía por todos lados, pero estaba entero, apenas si sangraba. El sol estaba terminando de esconderse. Mi bisabuelo se quedó tirado de lado, jadeando, sintiendo el hierro frío bajo la palma, el olor a grasa del riel. Estaba de vuelta, pero no era alivio lo que sentía. Alzó la cabeza para apreciar aquella figura parada a unos metros sobre el borde del barranco, la silueta apenas visible contra el cielo morado. No se fue de inmediato, se quedó ahí mirándolo. Y entonces el rostro, ese rostro en el pecho, le volvió a sonreír. Lentamente levantó una mano como para despedirse. La criatura abrió las alas, torcidas, repletas de hueso, y sin ruido alguno se elevó. No lo hizo como un ave. Actuaba como algo que desafía la gravedad, como si el viento la estuviera llevando de vuelta. Caminó sobre los durmientes sin pensar en nada más que en poner un pie delante del otro. Ya era noche cerrada, no traía lámpara, no había luna, solo estrellas. Y el sonido de sus propios pasos sobre la madera vieja, el crujido leve del balastro y el retumbar de su corazón todavía asustado. La caja de herramientas se había quedado atrás, pero ni por un segundo pensó en volver por ella. Caminó casi 40 minutos en línea recta hasta que vio a lo lejos el parpadeo de una lámpara de carburo. El campamento. Habían avanzado durante el día, apenas si alcanzó a los demás. Lo vieron llegar sucio, sin la caja, con el pantalón rasgado y la mirada fija en nada. Le preguntaron qué había pasado y él, todavía con la respiración desacompasada, se los dijo tal cual. Nadie se rió. Nadie se burló. Uno de los trabajadores, uno mayor que había nacido en la sierra y que hablaba español con acento espeso, se acercó despacio. Lo miró con atención, lo escuchó hasta el final. No te creas que le gusta ayudar a la gente buena. Es que a veces esa criatura no tiene hambre. Mi bisabuelo, aunque agradeció haber vuelto con vida, se quedó pensando en esa sonrisa, en esos ojos y en la manera en que lo eligió. Hasta la última vez en que contó esta historia, nunca estuvo del todo seguro si aquella cosa lo había salvado o si solo le había perdonado la vida. Yo tenía 17 y mi hermano 21. Desde que cumplió los 18 empezó a descontrolarse, se juntó con gente que no debía y acabó metido en cosas raras, juntándose con tipos de esos que no te perdonan ni el más mínimo error. Mis papás se lo tuvieron que llevar lejos para esconderlo. Mientras tanto, a mí me mandaron con mi abuela allá en el Estado de México, a un pueblito con pocas calles y con monte al fondo. Si uno caminaba más, encontraba cerros. No me fui con ellos porque tenía que seguir estudiando, aunque la verdad, de lo único que me daban ganas era de dormirme y que pasara el tiempo rápido. Los primeros días en casa de mi abuela fueron extraños. Todo era demasiado callado.
Fue en uno de esos días que adopté un perro. Bueno, en realidad no lo adopté, más bien me lo encontré. Estaba caminando por donde empezaba el cerro y ahí estaba él, solo. Le hablé y se me acercó. Jugamos un rato. Le ofrecí lo que traía de comer, un pan con frijoles que me había mandado mi abuela. Lo olfateó y se lo comió despacio, sin ansiedad. Cuando regresé tuve que gritarle varias veces que se quedara en el cerro, porque me venía siguiendo. Me paré, lo regañé, le dije que se devolviera, y entonces desapareció entre unos arbustos, tal como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé con esa imagen en la cabeza, no tanto por el susto, sino por lo raro que fue todo. 1 o 2 días después volví al mismo lugar, no sé por qué, y ahí estaba, sentado, esperándome. Apenas me vio, se emocionó, movió la cola, se me acercó despacio como si ya me conociera de antes. Le di algo de comer otra vez, me quedé un rato con él y luego me regresé. Esta vez me siguió, pero obedecía si le decía que se regresara. Me miraba, se detenía y luego se daba la vuelta sin hacer ruido. Algo en sus movimientos no era del todo canino. Le conté a mi abuela, me preguntó si era bravo, si me hacía caso, si se veía sano. Le dije que era muy obediente, que casi parecía que entendía el español. Entonces me dijo que si era tan listo como decía, que me lo trajera, que nos serviría para cuidar a las gallinas y a los conejos, porque llevábamos días perdiendo animales por culpa del coyote. Así lo hice, resultó muy bueno el perro. La casa entró en orden, el coyote no volvió a meterse. Aquel animal era completamente negro, no tenía una sola mancha ni en las patas. El pelo brillaba pero no era delgado, era más bien pesado, como un pastor alemán pero sin nada de color. Sus ojos eran raros, no solo por el color, sino por lo que transmitían. Te veía fijo y parecía que pensaba. Mi abuela le puso el Diablito, y no sé si fue broma o si lo sintió desde el principio. Yo le tomé mucho cariño, me obedecía en todo. De verdad parecía entender palabras, me acompañaba a todos lados, dormía cerca de la puerta, se ponía entre mí y cualquiera que llegara, y cuando me sentía triste se me sentaba enfrente, solo a verme, nunca se acercaba mucho. Mi abuelita también lo quiso, decía que era el único animal que le daba paz, que no le tenía que andar gritando, y que las gallinas andaban más tranquilas desde que él llegó. Un día, justo en ese camino donde lo encontré por primera vez, me salió al paso un sujeto. El Diablito se había quedado un poco atrás oliendo algo. Aquel hombre tenía una vibra horrible. Me empezó a hacer preguntas raras, personales. Me puse nerviosa, lo primero que pensé fue en llamar a mi perro. Grité, Diablito, ven. Y vino. Inmediatamente se le fue encima al sujeto y de una dentellada le mordió el cuello. Yo solo quería que lo espantara, que lo asustara, que le ladrara fuerte, pero lo atacó con una violencia que me dejó helada. Lo derribó y le arrancó un brazo con un movimiento horrible y atroz.
una mordida y una sacudida. No fue un jalón, no fue un zarpazo. Le desgarró todo, le quedó colgando. Me regresé corriendo, espantadísima. Vomité 2 veces en el camino. No podía dejar de ver esa imagen, la carne viva, el hueso al aire, el brazo completamente volteado, como si lo hubieran arrancado y vuelto a pegar al revés. Lo peor fue ver al diablito llegar trotando atrás de mí, tranquilo, con el hocico chorreando de sangre. Lo enjuagué en un río antes de llegar a la casa. No quería que mi abuela lo viera así. 2 días después salió la noticia. Habían encontrado a un hombre muerto en las faldas del cerro. Yo no dije nada. Estaba paralizada por el miedo, por la culpa. Todo el tiempo sentía que alguien me observaba, que sabían que el perro era mío. Cada vez que escuchaba pasos entre la vegetación me quería esconder. Pero luego salió otra noticia, que ese hombre no andaba solo, que había subido al cerro a enterrar un cuerpo, el de una mujer. Fue entonces que me obligué a pensar que el diablito hizo lo correcto, que si ese tipo le había hecho eso a ella, ¿quién sabe qué me habría hecho a mí? Aquel perro era algo muy especial. Me cuidaba como nadie, me acompañaba hasta la parada del autobús y no sé si se quedaba ahí esperándome o si sabía exactamente a qué hora iba a regresar, pero cuando yo bajaba del camión ahí estaba siempre. Nunca me dejaba andar sola. Si salía a la tienda, si caminaba al campo, si iba a casa de una vecina, él iba unos metros atrás, callado, firme. Te juro que había algo raro con él. Había noches en las que me despertaba y lo veía sentado frente a la puerta, de espaldas a mí. Pero en la oscuridad se veía más grande, como si fuera otro animal, enorme y mucho más atento de lo que debería ser un perro. Un día cuando regresé de la escuela, encontré a mi abuela llorando. La vi sentada en el sillón forrado de plástico, con la mirada caída y las manos temblorosas sobre las rodillas. Me asusté. Me dijo que la vecina le había hecho un mal, que le gritó, que la humilló frente a otras señoras, que le dijo vieja tonta, así sin razón, y que en una de esas hasta la empujó. Mi abuela se tocaba la frente con la palma y murmuraba que tal vez aquella señora tenía razón, que ya se estaba sintiendo una vieja inútil. Yo la abracé, me enojé, sentí el corazón apretado por verla así. Entonces noté que el diablito estaba ahí, parado cerca, con la cabeza ladeada, mirándonos. No hizo ningún ruido, ni gruñó, ni lloró, pero te juro que sentí que me pidió permiso. Fue una sensación clarísima, como si me preguntara con los ojos, ¿quieres que lo arregle? Me le quedé viendo y sin pensar le dije en voz baja que se fuera, que no era buen momento, que mi abuelita estaba triste, que alguien la había puesto así. Mientras se lo decía, tuve esa certeza como de película de que me estaba entendiendo cada palabra. No por el tono, por las palabras exactas, por lo que significaban. No pasó mucho tiempo para que saliera toda la verdad,
que la vecina no solo insultó a mi abuela, sino que también le dio una cachetada, y que por vergüenza no me lo había querido decir. El diablito se salió. Al día siguiente, temprano, la calle se llenó de gente. Se escuchaban murmullos desde las bardas. Luego llegaron patrullas, sirenas, gritos. A la vecina, alguien le arrancó la cara. No estoy exagerando, no se la arañaron, no se la golpearon, se la arrancaron de una mordida. Y de nuevo el diablito andaba en el patio como si nada, con el hocico manchado. Mi abuela me lo dijo con voz firme, aunque le costara, que iba a tener que ir a dejar a ese animal al monte. Le dije que no se podía, que el perro me iba a seguir. Y entonces me dio una cuerda. ¿Lo amarras o te lo mato? Yo quería tanto a ese perro que me pasaron por la cabeza cosas horribles. Lo llevé amarrado, caminamos hacia el cerro en silencio. Él no puso resistencia. Me iba mirando con esos ojos raros que ya no parecían de perro, sino de alguien que carga muchas vidas encima. Antes de soltarlo le dije que no podía quedarse en la casa, que me dolía hasta el corazón. Me obedeció y me rompí por dentro. 2 días después, el diablito regresó a casa de mi abuela. Lo escuché arrastrando algo. Salí al patio y ahí estaba. Tenía medio cerdo colgando del hocico. No traía huesos rotos, ni marcas de bala, ni señales de que lo hubiera robado de alguna granja. Lo partió él solo. Era su ofrenda, su manera de pedir perdón. Mi abuela, sin decir palabra, cavó un hoyo en la tierra suelta del solar y echó la mitad del cerdo ahí. Lo tapó con tierra y lo apisonó con los pies. Dijo que no quería ver más. Ni siquiera unas horas después se supo que en la plaza del pueblo encontraron la parte inferior del cuerpo de un hombre. De la cintura para abajo, tirado detrás de una banca. Yo sentí algo en la garganta, un grito que se me quería escapar. El perro trajo la parte de arriba y la gente encontró la de abajo. Pero entonces no se trataba de un cerdo enterrado en el jardín. Un nahual que fue asesinado mientras estaba convertido en animal. La policía dijo que había sido atacado por una bestia. Yo ya no sabía qué decir. Para mí en ese momento ya no había duda. El diablito era otra cosa, un nahual, un ente, un cuidador. Me entendía, me sentía, me defendía. Como te digo, el cerdo que trajo no era un cerdo. Allá en el agujero que cavó la abuela, debe estar la otra mitad de aquel hombre. Cuando por fin se resolvió lo de mis papás, me regresé a vivir a la ciudad. Tuve que dejar al diablito en el pueblo. Era imposible que pudiera vivir en un departamento, ni en la ciudad, ni con la gente. Lloré 2 semanas exactas, ni un día más. Después, decidida, tomé un camión, volví al pueblo de mi abuela y me fui al cerro directamente a buscar al diablito. Grité su nombre, caminé los senderos, dejé comida donde nos conocimos.
pero el diablito nunca volvió a aparecer.